Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y él me halló. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador eternamente. Dios los bendiga, hermanos. Es una bendición poder estar con ustedes otra vez en la clase de distintivos bautistas. Hoy vamos a ver la lección número 8, que tiene que ver con la separación de la iglesia y el Estado. Bienvenidos todos a la clase. Vamos a pedir que Dios bendiga nuestra clase hoy. Dios bendito, gracias por tus bendiciones en nuestra vida. Gracias que tú no nos das conforme a lo que merecemos, sino conforme a tu misericordia. Señor, te damos gracias por este privilegio que tenemos de estudiar tu santa palabra juntos, por este medio, a la distancia. Rogamos, Señor, tu bendición. Pedimos por el equipo que funcione y los sistemas que funcionen adecuadamente. Danos mentes alertas, Señor. Danos corazones dispuestos y ayúdanos, Señor, a llevar a la práctica lo que aprendamos hoy en nuestra clase. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos. Estamos en la lección 8. Es el módulo 7. Este módulo va a consistir en 2 lecciones y el módulo 8 va a consistir en una lección más, para un total de 10 lecciones en 8 módulos. Muy bien, vamos a hablar entonces de el distintivo bautista que ha caracterizado a los bautistas a través de los siglos, y esto es la convicción de que la iglesia y el Estado deben de estar separados. Entonces vamos a hablar primero de la definición de lo que es la iglesia y lo que es el Estado. Vamos a entender a qué nos estamos refiriendo con eso. Primeramente, el Estado. El Estado se refiere al gobierno, y la Biblia nos dice en Romanos 13, del 1 al 5, que el Estado, que representa el gobierno, está establecido por Dios. Miren lo que dice Romanos 13, del 1 al 5, y vamos a estar haciendo referencia a este pasaje más adelante, así que más vale familiarizarnos con él de una vez. Dice la Biblia ahí: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Los gobiernos fueron puestos por Dios para establecer orden y ayudar a los ciudadanos. Miren lo que dice 1 de Pedro 2, 13 y 14. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien.
Ahora, la iglesia se refiere a toda organización religiosa en el contexto de la relación iglesia y Estado. Y no solamente a las iglesias, ¿verdad? En sí, en el sentido estricto bíblico de lo que entendemos nosotros iglesia, sino en cuanto a esta relación de iglesia con el Estado, nos referimos a toda organización eclesiástica, toda religión, toda organización religiosa. Entonces, hay que entender eso, ¿verdad? La iglesia existe pues principalmente para la predicación del Evangelio, ¿verdad? Ya conocemos el pasaje de la Gran Comisión, Mateo 28, 18 al 20. Pero también existe la iglesia para capacitar, para entrenar a los creyentes, y eso incluye ayudarles a ser buenos ciudadanos. Miren lo que dice Efesios 4, del 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, esta es la definición de Estado. El Estado es el gobierno, iglesia, en este contexto político, se refiere a toda organización religiosa. Ahora, vamos a ver las definiciones de iglesia y Estado. En primer lugar, no debe haber fusión de una con la otra. La iglesia debe permanecer separada del Estado y el Estado separado de la iglesia. Ninguna de las dos debe tratar de controlar a la otra. Los gobiernos, como ya dijimos, han sido establecidos por Dios. Ya leímos Romanos 3, el 1 al 5. Y los cristianos, aunque profesen su religión, y no importa de qué religión sea, cuando hablamos de la separación de la iglesia y el Estado, podemos referirnos a los cristianos, y es lo que vamos a hablar ahorita, pero en realidad cualquier persona que ejerza su religión, pero en particular a nosotros los cristianos, la Biblia nos exhorta que debemos pagar nuestros impuestos. Miren lo que dice Mateo 22, del 17 al 22. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron, y dejándole se fueron. También nos dice Romanos 13, del 6 al 7, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente esto mismo. Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra. Entonces los cristianos deben de cumplir sus obligaciones para con el gobierno, sus obligaciones monetarias, y no debemos quejarnos de los impuestos. El Señor le dijo al pueblo de Israel a través de Samuel, cuando quisieron rey, les advirtió que el rey les iba a imponer impuestos, ¿verdad? Iba a reclamar impuestos, y así ha sido desde que ha habido gobiernos. El gobierno tiene que sufragar los gastos de servir al pueblo, y esos recursos vienen de los impuestos que pagan los ciudadanos. Ahora, los cristianos también deben obedecer al gobierno, excepto cuando vayan en contra de la ley de Dios. Pero mientras una ley no vaya en contra de la ley
de Dios, el cristiano debe obedecer a todas las leyes del gobierno. Vamos a ver aquí un par de versículos. Hechos 4, 19 y 20 dice: Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces aquí están estableciendo un principio, Pedro y Juan, y note, ¿verdad? Parecería contradicción que Pedro, que es uno de los que habla aquí, en su epístola reclame y exhorte a los cristianos a someterse a las autoridades, y aquí decir que es necesario obedecer a Dios antes que al hombre. Luego en Hechos 5:29 respondió Pedro, una vez más, Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí, porque en este asunto de la predicación del evangelio, el gobierno no se debe de meter. Pero a través de la historia vemos que cuando un gobierno está casado, está comprometido con una religión en particular, una iglesia en particular, le imponen restricciones y en los casos en la edad media y en el tiempo de la Reforma, no solamente les imponían restricciones, sino que había persecución, martirio y muerte. Entonces, esa es una de las razones por las que el gobierno y la religión deben de mantenerse separados. El gobierno debe de mantener un ambiente propicio para que la persona practique su religión que prefiera. Por eso creemos en la libertad de conciencia, sin intervención del gobierno, porque el gobierno debe preferir a una religión por sobre otra, eso no debe de ser, pero tampoco se debe de impedir que los cristianos y cualquier profesante de cualquier religión practique su religión en privado, y eso es lo que está pasando y ha pasado en muchos países. Mire también, bueno, vamos a este pasaje más adelante, sí. Los cristianos, además, deben orar por sus gobernantes. 1 Timoteo 2, del 1 al 3, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Entonces, estas son las obligaciones de los cristianos, en particular los cristianos, hacia sus gobernantes. Otras religiones quizás no demandan esta obediencia, como los testigos de Jehová, se rehúsan a hacer honores a la bandera, rehúsan defender al país, enlistándose en el ejército. En fin, ese es otro asunto. Pero en cuanto a los cristianos, esto es lo que la Biblia nos exhorta a cumplir. Ahora, ¿qué no es la separación de iglesia y Estado? Y aquí es en donde necesitamos echar un vistazo fresco, nuevo a este asunto, porque ahora mucha gente, especialmente la gente que no es cristiana, ¿verdad?, aducen que por la separación de la iglesia y el Estado no puede orar uno, un joven, un niño, una niña en la escuela antes de los alimentos, que eso viola la separación de iglesia y Estado. ¿Cómo? Solo porque está en un edificio de una escuela pública que es sostenida por el gobierno. Precisamente por eso debe de preservar ese derecho el gobierno de que una persona mantenga sus convicciones. Si unos padres, por ejemplo, se oponen a que sus hijos asistan a clases de educación sexual por considerar que eso va en contra de los principios
que ellos quieren inculcar en sus hijos por sus convicciones religiosas, el Estado, la escuela, el gobierno no debe obligar a esos padres a que sus hijos asistan a ese tipo de indoctrinamiento. Y eso es exactamente lo que está pasando en muchos países ahora con esta nueva modalidad de preferencia de género. Están impulsando todo eso, están incluso promoviéndola, enseñándola a espaldas de los padres. Niñas, jovencitas que salen embarazadas son animadas, son exhortadas a cometer el aborto a espaldas de sus padres, sin que sus padres se den cuenta, y cosas así. Entonces, en realidad, este asunto de la separación de iglesia y Estado, que tanto defienden los seculares, los que se dicen que no son religiosos, en realidad más bien es anticristiano, ¿verdad? Pero vamos a ver estas cosas en cuanto a lo que no es la separación de iglesia y Estado. Número uno, que los cristianos no cumplan con sus obligaciones con el gobierno. O sea, un cristiano no puede tomar como excusa de que, bueno, como yo creo en la separación de iglesia y Estado, entonces yo no tengo que obedecer al gobierno, no tengo que cumplir mis obligaciones fiscales, porque eso no es lo que enseña la Biblia, como vimos hace un momento. Tampoco quiere decir que los ciudadanos que están en un puesto de gobierno, un puesto público, que no puedan tener convicciones religiosas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer una secretaria que trabaja en la presidencia municipal. La presidencia municipal decide apoyar una manifestación de un desfile del orgullo homosexual y piden que todo el mundo vaya en esa procesión, en ese desfile, a presenciarlo. Una secretaria cristiana bien debe poder resistir y renunciar a eso y decir no voy a participar sin represalias, sin que le bajen el sueldo, sin que le den algún tipo de sanción. Entonces el gobierno debe entender eso, ¿verdad? De que las convicciones individuales, la libertad de conciencia, le prohíbe o le impide en algunos casos a las personas que muy bien pueden estar trabajando dentro del gobierno a participar o apoyar cosas que el gobierno esté promoviendo. En países latinoamericanos donde la Iglesia Católica todavía mantiene un dominio, muchas veces pasa eso, ¿verdad? Muere algún funcionario y todo el mundo es obligado a ir a la misa, a ir al funeral, o viene la visita del Papa y son obligados a que vayan a ver al Papa. Si una persona disiente en su convicción religiosa de la de otro, o la del gobierno, no por el hecho de trabajar en el gobierno, quiera decir que debe renunciar a sus convicciones religiosas. Entonces, este es un punto importante. Número 3, que el Estado prohíba el ejercicio de la religión. Una vez más, la separación de la Iglesia y el Estado no se creó para que haya una prohibición de todo tipo de creencia religiosa. No, al contrario, el Estado debe de crear un ambiente en donde cada religión tenga la libertad de practicar su religión mientras no vaya en contra del sentido común y de la moral general, ¿verdad? No vamos a apoyar una religión, por ejemplo, que crea sacrificios humanos en vía pública y cosas así, pero estamos hablando de una religión que no va en contra de las reglas morales y del sentido común.
Entonces el gobierno debe de crear un ambiente propicio para que haya libertad de religión. El gobierno, como en China, por ejemplo, que prohíbe el cristianismo hasta la fecha, llegan a irrumpir en los cultos, llevan presos a los pastores, decomisan las Biblias y los himnarios, los queman. En fin, ¿por qué? El gobierno no debería de prohibir eso. Sin embargo, en países todavía ocurre eso. Ahora, tampoco quiere decir la separación de iglesia y Estado que los ciudadanos, bueno, primero que los creyentes no tengan opiniones políticas. O sea, si nosotros sí creemos que los pastores no debemos promover ningún partido político y abstenerse de hablar de política en público. Pero un pastor puede tener también opiniones políticas y de hecho es su obligación orientar a su iglesia, a los miembros de la iglesia, a saber cómo votar en un momento propicio. Y eso es en cuanto al pastor. En cuanto a los creyentes en general, los creyentes pueden tener opiniones políticas y no deberían ser perseguidos como en Cuba, ¿verdad? Los creyentes son perseguidos por sus creencias religiosas que a veces les impide apoyar al gobierno. Por ejemplo, en Cuba, los jóvenes que quieran asistir a la universidad tienen que ir a unos campamentos durante los veranos previos en donde el gobierno permite que los jóvenes y las señoritas duerman como ellos quieran, en los mismos cuartos, en las mismas cabañas, no hay restricción de ningún tipo y son requisitos si los jóvenes quieren ir a la universidad, participar en esos campamentos. Yo conozco un pastor en La Habana, el hermano Roberto Hernández, pastor de la iglesia Aposento Alto. Él personalmente me compartió ese testimonio. Sus hijos vinieron a rogarle cuando llegaron a la edad de ir a la universidad: papi, mami, déjanos ir a estos campamentos, quiero ir a estudiar a la universidad. Y ellos dijeron: no, tú no vas a esos campamentos. Y decían: pero entonces ¿qué? Nos vamos a quedar ignorantes, no podemos tener una preparación universitaria. Y el hermano dijo: pues si es necesario eso, se quedarán ustedes sin una preparación universitaria. Bueno, pero la pregunta aquí es por qué el gobierno tenga que imponer creencias y prácticas como tales que van en contra de las creencias religiosas de los ciudadanos. Eso no debe de ser así. Y déjenme enfatizar, ¿verdad? Los bautistas siempre hemos sostenido la separación de iglesia y Estado. No hemos favorecido, no estamos a favor de que haya algún país donde la religión oficial sea bautista. No es eso lo que promovemos. Pero tampoco que el Estado se alinee y se confabule con una religión en particular para imponerla sobre todo el país, ¿verdad? Y todos los países musulmanes, por ejemplo, la religión oficial es el Islam. Y en esos países, usted, sea que crea en la religión musulmana o no, usted debe parar al momento de las oraciones, creo que son 3, 7 veces al día. Tiene que parar lo que está haciendo, hacer sus oraciones en el mes del Ramadán, del ayuno, tiene que observar el mes del Ramadán, tiene que observar la ley musulmana, las mujeres tienen que vestir, aunque sean extranjeras, ¿verdad? Tienen que vestir como visten la mujer musulmana. En fin, eso es cuando una religión es la religión oficial del Estado.
Muy bien, vamos a ver a través de la historia cómo ha sido la práctica de los bautistas en cuanto a la separación de la iglesia y el Estado. En los tiempos de Cristo, Cristo mismo mandó dar al César lo que es del César. Marcos 12:17 dice la Biblia, respondiendo Jesús le dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Cristo mandó a Pedro pagar los impuestos. Mateo 17:27. Dice ahí, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Qué interesante que aún el mismo Señor Jesucristo pagó impuestos. Eso nos da el ejemplo a seguir para todos los que nos decimos cristianos y hemos de seguir a nuestro Señor. Los padres de Jesús viajaron a Belén en obediencia a un mandato del gobierno, Lucas 2:4, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Pablo ordenó someterse a las autoridades superiores, ya vimos Romanos 13, del 1 al 5. Y Pablo reconoció también que el oficial romano que lo había golpeado debería ser honrado. Hechos 23, vamos a ver el pasaje entero. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Ahora, aquí hay varias lecciones que aprender, ¿verdad? ¿Estaba con derecho el sumo sacerdote mandar golpear a Pablo? No, pero el asunto no era ese. O sea que el sumo sacerdote tuviera razón para hacerlo o no, el argumento de Pablo era correcto, excepto que le llamó pared blanqueada, ¿verdad? Profirió una maldición. Entonces, él mismo se reprendió diciendo, perdón hermanos, yo no sabía que era el sumo sacerdote, porque escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces, con este ejemplo vemos que Pablo reconocía que un oficial romano, un oficial del gobierno, el gobierno bajo el cual él estaba, era un príncipe que debería ser honrado. A veces no nos gustan los presidentes en turno de nuestro país. La Biblia nos dice que hay que orar por ellos, que hay que honrarlos, hay que respetarlos. No tienen que obedecer todo lo que ellos quisieran imponer que vaya en contra de la Biblia, como ya hablamos, pero mientras no vaya en contra de la Biblia, tenemos que respetarlos. Ahora, hermanos, los primeros cristianos se rehusaron a adorar al emperador romano como a Dios. O sea, todo lo demás cumplieron, pagaban sus tributos y honraban al rey, etc. Pero sufrieron persecución por rehusarse a darle culto al emperador romano como si fuera Dios. Entonces, en este caso, cuando los cristianos se rehusaron a hacer eso, estuvieron dispuestos a pagar el precio. Muchos cristianos murieron en el Coliseo romano por rehusarse a abdicar de su religión cristiana
y profesar la religión oficial del imperio en la que el emperador era Dios. Entonces muchos cristianos pagaron las consecuencias. Un caso bien hermoso y conocido de la Biblia es Daniel, en el capítulo 6, que le quisieron poner una trampa, ¿verdad? Los enemigos de Daniel hicieron que el rey emitiera una ley que se prohibiera orar a cualquier otro dios que no fuera al rey. Y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, dice la Biblia, que subió a su aposento y con las ventanas que daban hacia Jerusalén, volvió a orar 3 veces al día, como lo solía hacer antes, con ley o sin ley, con edicto o sin edicto. Aquí el gobierno estaba imponiéndole a Daniel algo que iba en contra de su religión. Y él se rehusó con derecho a decir, no, el gobierno no me va a prohibir a mí orar. Pero vas a pagar un precio, pues estoy dispuesto a pagarlo. Y lo pagó, ¿verdad? Fue echado al foso de los leones y Dios lo protegió. Eso mismo ocurrió en el tiempo de Nerón. En aquel tiempo fue cuando se construyeron las famosas catacumbas, ¿verdad? Porque los cristianos eran severamente perseguidos por Nerón y tuvieron que ir a vivir en las catacumbas. Muchos cristianos, oigan bien eso, muchos cristianos nacieron, vivieron, crecieron, se reprodujeron y murieron en las catacumbas. Eran pasajes subterráneos por debajo de Roma, en donde había miles y miles de ellos, y algunos nunca vieron la luz del día. Allí murieron por su fe. Todavía es muy hermoso ir a las catacumbas y ver cómo hay escritos en los muros, en las paredes, versículos de la Biblia, himnos, estrofas de himnos que eran de aliento, de ánimo para los cristianos en ese tiempo de persecución, ¿verdad? Luego más adelante, desde principios del cristianismo hasta la Reforma, los cristianos vivieron en persecución todo el tiempo, siempre buscando libertad religiosa. Donde quiera que los cristianos iban eran perseguidos. Y la separación de la iglesia y el Estado provocó que los bautistas fueran quemados en la hoguera desde el siglo IV. Estamos hablando después del edicto de tolerancia, del que hemos hablado en otras ocasiones, hasta cuando se prohibió la Inquisición, el 11 de abril de 1612, pero fueron perseguidos, especialmente en estos siglos, por la Iglesia Católica. La separación de iglesia y Estado también provocó que los bautistas fueran ahogados por los protestantes. También ya hablamos de eso durante la Reforma de los siglos 1500 a 1600. Sufrieron persecución por creer en la iglesia y el Estado. Ya hablamos de tal región, tal religión. Los países se repartieron las religiones, y solamente los que practicaban la religión oficial disfrutaban de la libertad en ese país, y los demás tenían que huir, tenían que ir a otro país para salvar su vida. Y aunque los presbiterianos, los calvinistas, la iglesia reformada, una variación de ella, la iglesia episcopal o anglicana, la católica, los luteranos, todos tenían un país a donde podían ir. Los anabautistas no tenían un lugar donde pudieran vivir y practicar su religión en paz. En Londres, pastor bautista, Tomás Helwys, abogó públicamente por la libertad religiosa en un tiempo cuando era realmente muy peligroso hacerlo.
Él murió en prisión bajo el rey Jaime I de Inglaterra. Y en Inglaterra el rey no solamente era la cabeza del gobierno, el rey era la cabeza de la iglesia anglicana. Y quiero leerles una cita de lo que escribió Thomas Helwys. Denme un segundo. Si el pueblo del rey es obediente y son verdaderos sujetos a ellos y obedecen todas las leyes humanas hechas por el rey, nuestro Señor el Rey puede requerir nada más, porque la religión del hombre hacia Dios es entre Dios y ellos mismos. El rey no debe responder por eso. Tampoco puede el rey ser el juez entre Dios y el hombre. Esto es tomado de una breve declaración del misterio de iniquidad, un escrito del pastor Helwys. Y luego sigue diciendo más adelante, si nuestro Señor, el Rey, por el discernimiento, por el juicio de discernimiento, ve que como la reina María, por su espada de justicia, y recuerden que María la Sangrienta, ella era católica, impuso el catolicismo en Inglaterra, después vinieron los Tudor y impusieron la iglesia o religión anglicana. Pero toman como ejemplo a la reina María. Dice, con su espada de justicia no tiene poder sobre las conciencias de sus súbditos, porque entonces ella tendría el poder para hacernos a todos papistas. Ese término papista se refería a los que creían en el Papa, o sea, los católicos. Y todos los que resistieran estarían sufriendo justamente como malhechores. Ni tampoco nuestro Señor el Rey, por la espada del poder de la espada de justicia, tendría autoridad sobre sus súbditos, sobre las conciencias de sus súbditos, puesto que todos los poderes terrenales son uno y el mismo en sus diferentes dominios. Entonces aquí tenemos el ejemplo de un pastor bautista abogando por la libertad religiosa, y no estaba abogando solamente por los bautistas, ahí estaba hablando por todos los que no eran anglicanos. Y aquí ustedes pueden ver la foto de este pastor. En los Estados Unidos, ya hemos hablado un poco de esto, pero en los Estados Unidos los puritanos que llegaron de Europa, llegaron de Inglaterra precisamente buscando libertad religiosa. Pero las primeras épocas de la Nueva República no había separación de iglesia y Estado. Ya hablamos como el presbiterianismo fue la religión oficial en algunas provincias de la Nueva Inglaterra, y no se practicaba la separación de iglesia y Estado. Hablamos ya también de Roger Williams. Roger Williams fue obligado a irse de la colonia de la Bahía de Massachusetts por su posición sobre la separación de iglesia y Estado. Y él estableció no solamente la primera iglesia bautista en Rhode Island, sino la colonia misma. O sea, él fue un pionero tanto de la ciudad en sí, de la colonia en sí, como la primera iglesia que se estableció ahí en Rhode Island. Y de ahí, como hemos mencionado tantas veces ya, que se cree que Roger Williams fue un fundador de la religión bautista acá en los Estados Unidos. No los mismos principios que creía y mantenía Roger Williams eran los mismos principios de los
bautistas que venían de Inglaterra y los antepasados de ellos, anabautistas en toda Europa. En los Estados Unidos, cuando se redactó la Constitución, al principio no había ninguna cláusula para la libertad religiosa, pero los bautistas se unieron a otros cristianos para que no se aprobara la nueva Constitución si no garantizaba la libertad religiosa. Y por lo que se incluyó en la Constitución la primera enmienda, que es de lo que venimos hablando, que se iba a respetar la separación de iglesia y Estado, que el gobierno no tenía la autoridad de imponer la religión del Estado sobre los ciudadanos, sino que les iba a dar la libertad de escoger la religión de su elección. En Latinoamérica también ya hablamos un poco de esto. Todas las constituciones latinoaméricas reconocen la libertad de culto. Sin embargo, la Iglesia Católica tiene una posición privilegiada y hasta oficial en ciertos países. Por ejemplo, aunque en Argentina, Costa Rica y Guatemala se da libertad de culto, no obstante, en sus constituciones se establece que la Iglesia Católica Apostólica y Romana es la religión oficial del gobierno. Entonces, ahí tienen otra vez, todavía hay países que no logran progresar en ese aspecto. En México, ya dijimos también, en la lección 6 sobre libertad de conciencia, que Benito Juárez, el Benemérito de las Américas, en 1859 promulgó las leyes de reforma, entre otras cosas, para separar la Iglesia Católica del Estado mexicano. Y bueno, esta es la lección número 8 en relación a la separación de la Iglesia y el Estado, y como parte también del módulo 8 vamos a ver una lección más, que es la separación ética y eclesiástica. Muy bien, hermanos, gracias por su atención. Dios les bendiga.